Buenas noches para toda la Iglesia Fuente de Vida y todas las personas que nos ven en este momento. Es un placer compartir la palabra del Señor en esta hora y sé que Dios a través de su palabra nos va a dar una gran enseñanza y todos vamos a ser muy edificados. Los invito a que oremos juntos para poder compartir este tema de la palabra del Señor. Ora conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de compartir un tiempo de palabra, de enseñanza. Dios amado, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y oro para que en esta hora toda persona que nos ve, que nos escucha en este instante, sea edificado por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, dame sabiduría para que la revelación de la palabra sea dada por ti, Espíritu de Dios. Y cada persona, Señor Jesús, que tú puedas abrir el entendimiento para comprender el consejo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, permite que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta noche la pastora no puede estar con nosotros, pero voy a estar compartiendo un tema para cada uno de ustedes en esa secuencia que hemos traído la palabra del Señor, para que así muchos sean enseñados y edificados en la palabra y vivan esas historias preciosas que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia. Y los invito a que vayamos a Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3. Y el tema de esta noche es cómo recibir la bendición. Bien esencial, cómo recibir la bendición. Y Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la manera como Dios habla al padre Abraham y le hace una promesa de cómo las familias en él serían benditas. Y de allí en adelante usted sabe la trascendencia que tuvo Abraham en Dios, dándole Dios a Abraham su hijo Isaac. Y hoy vamos a estar viendo mucho acerca de Jacob, su nieto. Y básicamente la costumbre de los judíos era que la bendición era dada para el primogénito. Y esto lo vamos a estar mirando en Génesis 27 del 1 al 4. Génesis 27 del verso 1 al 4. Antes de iniciar esta lectura, ustedes recuerdan que Dios a Abraham le dio a Isaac. En la enseñanza pasada estuvimos hablando mucho de Isaac. Hoy vamos a estar hablando de Jacob, porque Dios le dio a Isaac dos hijos gemelos, que fue Jacob y Esaú. Y en los primeros 4 versos de Génesis capítulo 27 vamos a encontrar la primera lectura que vamos a leer en esta noche. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, lo que dice la palabra del Señor acá es que sucedió que un día, para parafrasear un poco, un día Isaac, ya siendo ya avanzado en años, vio la necesidad de bendecir a su hijo primogénito, a su hijo mayor. O sea que el primero que nació, el primero que asomó allí la cabeza fue Esaú. Esaú fue el primero. Entonces el primogénito en la costumbre de los judíos era el que podía ser bendecido. Y tanto así que los demás serían siervos del primogénito. Había una gran ventaja. Tenían ciertas costumbres los judíos también
donde el 50% de todo lo que tenían los israelitas, las familias, era dado al primogénito. Había bastante privilegio para el primogénito, y en este caso pues Isaac llama a su hijo Esaú y le dice, como él era un hombre de casa, un hombre de cacería, le dice, ves de casa y me haces un guisado para que yo te bendiga. Quiero aprovechar para resaltar algo allí. Muchas veces pensamos que todo es gratis en esta vida, y aunque nosotros recibimos la salvación por gracia, tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando aspiramos o anhelamos recibir una bendición, queremos que todo sea dado así sin hacer absolutamente nada. Pero en este caso, observa, Isaac, de hecho, hijo de Abraham, venía de una generación muy poderosa, muy bendecido. Perfectamente hubiese podido bendecir a su hijo sin pedirle nada. Pero mira que para poder recibir hay que dar, o digámoslo más bien al revés. Hay que dar para poder recibir. Entonces Isaac le pide a Esaú que hiciera eso, que le trajera un guisado. Pero lo que vamos a encontrar es que Rebeca estaba poniendo atención. Rebeca, la mamá de de Esaú y de Jacob. Y Rebeca amaba mucho a Jacob. Vamos a leer en Génesis 27 del 5 al 8 y observe lo que dice. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú su hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Bueno, para no leer todos los versos que allí se encuentran, voy a parafrasear un poco más también esta parte de lo que sucedió. Cuando Isaac le está hablando a Esaú que lo va a bendecir, Rebeca estaba escuchando y mandó a Jacob y le dice a Jacob: ve del ganado y trae 2 cabritos y vamos a hacerle el guisado a tu padre y que él te bendiga a ti. Entonces sucedió algo que Jacob le dice: no, yo soy lampiño, o sea, no soy velludo, y mi hermano sí es velludo. Mi padre se va a dar cuenta y no sea que en vez de que me bendiga, me maldiga. Y la mamá le dice, o sea, Rebeca le dice: no te preocupes, que vamos a tomar las pieles allí de los cabritos y te los vamos a colocar en tus brazos para que él crea que tú eres Esaú y tú seas bendecido. Avanza para que lo hagas primero que tu hermano. Y sucedió que sucede de esa manera como suplanta entonces Jacob a Esaú, y básicamente Isaac, cuando llegó el momento de bendecirlos, se da cuenta y dice: esta es la voz, lo llama a él, o sea, llega Jacob a la vida de Isaac con el guisado. Él se sorprende, dice: ¿por qué conseguiste tan rápido? Y Jacob dice que Dios lo había respaldado, que Dios lo había ayudado para que eso fuera pronto. Básicamente estaba mintiendo. Y Isaac le dice a Jacob: es la voz de Jacob, pero cuando lo toca dice: es la piel de Esaú, y procede a bendecirlo. Vamos a ir a Génesis 27 del 26 al 29 y cómo fue que lo bendijo. Mire lo que le dijo: y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo
y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Vemos pues Isaac que bendice a Jacob de la siguiente manera. Obviamente después de haberse dado cuenta que el olor de los vestidos de Jacob eran el olor de los vestidos de Esaú, porque Jacob se había puesto también los vestidos de su hermano. Y sucede algo que básicamente la manera como Isaac bendice a Jacob lo hace es con unas palabras. Muchos de pronto confunden cómo recibir la bendición, como es el título de esta enseñanza. Mire, observe lo siguiente. Hay personas que salen de su casa y se echan, qué sé yo, la venia allí, se echan, qué sé yo, la señal de la cruz, y básicamente ellos piensan que eso es la bendición. Ahora la Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. Para mí, por eso no es una bendición. Pero escucha esto: otros creen que la bendición es cuando les llega dinero y dicen: me llegó la bendición. Y hoy, a través de esta enseñanza, usted se va a quitar eso de la cabeza, porque la bendición nuestra es Dios. Pero en realidad, ¿cómo bendice usted a su hijo? Tampoco Isaac bendijo a su hijo entregándole todo el ganado, entregándole todas las tierras, sino lo bendijo con unas palabras. Hace poco yo hablaba un tema acerca de el poder de las palabras, y con unas palabras, qué sé yo, después de haber orado y poner su hijo delante de Dios, usted bendice a su hijo. Además de eso, usted día a día bendice a su hijo con ciertas palabras que usted le dice: eres el mejor, eres el más inteligente, eres una bendición. Las palabras que usted le diga a sus hijos, esa es de la manera como se recibe la bendición de un papá o de una mamá. Y en este caso, observe que fueron palabras de bendición que dijo Isaac sobre Jacob. Ahora, si usted nota cuando dice en la última parte: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, fueron las mismas palabras que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. Eso quiere decir que venía una bendición generacional desde Abraham, Isaac, y ahora llegamos a Jacob. Y esa es la manera como bendice Isaac a Jacob. Y básicamente, como les decía, muchos confunden que la bendición de Dios es dinero, que la bendición de Dios son riquezas, que la bendición de Dios es qué sé yo, cierto rito o algo así. La bendición de Dios, de un padre hacia sus hijos, son unas palabras de bendición. Y básicamente eso hace que esas palabras repercutan el resto de sus días, por lo que hace un padre con sus hijos. Voy a tomar un ejemplo por un instante dentro de la historia. Hay mamás que le dicen a sus hijas cuando toman una mala decisión y cuando salen de su casa, y qué sé yo, embarazadas y todo eso, y le dicen, las maldicen, porque les dicen: te veré llena de hijos y un día te veré aquí arrastrando y avergonzada. Pasan 7, 8, 10 años y se cumple lo que usted dijo, porque cuando su hijo cometió un error o una falta, usted lo maldijo, usted no lo bendijo. Y es necesario la bendición, o es importante, y repercute sobre la vida de la persona lo que los padres decimos sobre nuestros hijos. Entonces, básicamente es esencial cómo se recibe la bendición, pero también hay veces que si no se bendice, también muchos padres maldicen a sus hijos. Eso es esencial que usted aprenda en esta noche. Ok, y sucedió algo que, finalizando de dar la bendición, Isaac a Jacob, precisamente acababan de terminar, apareció Esaú. Y cuando viene Esaú y todo eso, él viene con lo que había cazado en el campo y prepara también el guisado, y obviamente se aparece a Isaac. Vamos a leer
unos versos allí, también en Génesis 27, del 34 al 38, y usted se va a dar cuenta de lo que sucedió. Leámoslo desde el 33, Génesis 27, del 33 al 38. Dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo, antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¿Por qué dijo esto? Porque Esaú se acercó al papá y todo, y trajo y vino y le dice: aquí está Esaú, tu primogénito. Y Isaac queda sorprendido por lo que está pasando. Dice: ¿quién fue el que vino hace un momento y yo bendije? Y entonces Esaú dice en el verso 34: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hay veces que las cosas se valoran cuando se pierden. Pero sucedió, y lo voy a parafrasear también un poco en esta última parte. O sea, viene Esaú de la casa, preparó su guisado, le dice: padre mío, aquí está tu primogénito. Isaac se sorprende, se estremece en gran manera de a quién había bendecido antes. Cuando Esaú oyó esas palabras, clamó a gran voz, con amarga exclamación, o sea, básicamente lamentando lo que había sucedido, lo que había pasado, y dice: bien llamaron su nombre Jacob, porque me ha suplantado 2 veces. Entonces dice: él vino con engaño y tomó tu bendición, dice Isaac. Y Esaú, sorprendido allí, también pide que si hay bendición también para él. Pero básicamente ya era una costumbre para las personas del pueblo de Israel, o para la generación de Abraham, bendecir al primogénito, al primer hijo. Entonces básicamente sucede allí que Isaac bendice únicamente a Jacob, y no hay bendición para Esaú. Y obviamente recuerde que dentro de la bendición dice que el menor servirá al mayor. Pues sí, que la cuestión queda de esa manera. Él alza su voz y llora amargamente de haber perdido esta bendición que era para él. Yo quisiera resaltar algo allí. Nosotros en Cristo Jesús, básicamente el primogénito, que fue Jesús, extendió esa bendición para cada uno de nosotros. Hoy por hoy podemos ser bendecidos. Todos podemos ser bendecidos con la misma bendición de nuestro Padre Celestial, porque me gustó una expresión que dijo alguien alguna vez: Dios no tiene nietos sino hijos, y todos somos hijos, y como dice Romanos, coherederos en Cristo también. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener esta bendición de primera mano en Dios. Y básicamente es importante que usted comprenda esto. Damos gloria a Dios por eso, porque ahora en Cristo Jesús nosotros podemos ser benditos en Él, y no necesitamos que solamente al primogénito se le extienda esta bendición, sino que esa bendición la podemos adquirir a través de Cristo. Bien, y quisiera meterme un poquito más en la parte doctrinal en Gálatas capítulo 3, del 13 al 14.
Gálatas capítulo 3, del verso 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Observe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y hecho por nosotros maldición, por causa de la ley, por causa del pecado en la ley, nosotros éramos malditos, no éramos benditos. Verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Observe claramente en Gálatas cómo el Señor nos habla a través de su palabra que hemos sido redimidos de la maldición. ¿Por qué? Porque nosotros no contábamos con esa bendición generacional que tenía Abraham, Isaac, Jacob, José y de ahí en adelante todo lo que fue la formación del pueblo de Israel. Pero en Cristo, como dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gentiles eran llamadas todas aquellas personas que no eran parte de los israelitas. Por eso ellos eran muy celosos con su generación, eran muy celosos con sus costumbres, eran bien estrictos con toda esta parte de la doctrina de la palabra de Dios. Y dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren dónde llegamos nosotros en Cristo Jesús, los gentiles, los que no somos judíos, de diferentes naciones y pueblos, alcanzamos esa bendición en Cristo. ¿Cuándo realmente alcanzamos la bendición? Alcanzamos la bendición cuando llegamos a Cristo. Tal vez tu vida era una vida de fracasado, tal vez tu vida era una vida llena de problemas, tal vez tú vienes de una generación donde tu familia siempre ha sido muy pobre, pero cuando llegas a Cristo se corta esa maldición y llegas a ser bendito en Cristo Jesús. Mire la gran diferencia de lo que adquirimos ahora en Cristo Jesús, y menciona el Señor la genealogía de Abraham, para que la bendición que fue dada a Abraham en Génesis 12:3, esa bendición nos alcanzase a nosotros como gentiles. Qué bendición tan grande que por el Espíritu Santo de Dios alcanzamos allí esa bendición en Dios. Entonces podría decirlo de la siguiente manera: eres el hombre más rico sobre la faz de la tierra si tienes a Jesús en tu corazón. Eres la persona más afortunada en el mundo si tienes a Jesús en tu corazón. No es un asunto de riquezas, no es un asunto de suerte ni nada de eso. Cuando tienes a Cristo Jesús, eres bendito, te llegó la bendición. Entonces, ¿en quién te conviertes tú cuando llegas a Cristo Jesús? Nosotros nos convertimos en ser bendición también para otros, porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, una persona que está bendita o que es bendito en Cristo Jesús, pues la consecuencia de ese acontecimiento en Dios es que las riquezas llegarán a ti, las bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué? ¿Por qué te alcanzarán las bendiciones? Como dice la palabra en Génesis 28, en el verso 14. ¿Por qué te alcanzarán las bendiciones? Porque tú ahora eres un bendito de Dios sobre la faz de la tierra, y entonces se hace coherente esa bendición y muchas bendiciones a tu vida van a empezar a llegar. Eso incluye una familia feliz, eso incluye una vida llena de salud, eso incluye muchas bendiciones materiales. Es de la manera, después de que tú adquieres esa bendición en Dios, que todo te empieza a salir bien. Por eso mucha gente se desgasta muchos años en el evangelio intentando buscar la bendición, y van a una iglesia buscando una mejor vida, y resulta que la mejor vida no está en una iglesia, la mejor vida está en Jesús, está en Cristo Jesús. Ahora, cuando vas a la iglesia con la conciencia de que vas a buscar a aquel que todo lo puede y aquel que todo lo tiene, entonces la iglesia es un buen lugar para congregarte. Entonces, quiero leer un verso más acerca de lo que estoy hablando en Efesios,
capítulo 1, el verso 3, solamente ese verso dice, Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Ahora, yo le recomiendo que en casa lea todo ese pasaje hasta el verso 14. Y usted va a encontrar que inclusive Dios nos ha entregado autoridad como hijos benditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, básicamente dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué quiere decir ahora allí? Que además de ser benditos en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos en toda bendición. Yo quisiera incluir algo más allí, que los cristianos debemos marcar la diferencia en donde quiera que estemos, y es también con la sabiduría. Ojalá que tú seas, si eres estudiante, ojalá que tú seas el que ocupe siempre el primer lugar en los colegios, en el jardín, qué sé yo, en la universidad. Ojalá que si tú eres empleado de una empresa, siempre ocupes el primer lugar de ser el empleado número 1 o el empleado del mes en tu empresa, por causa de la bendición que ya está en ti. Nosotros tenemos que marcar la diferencia donde vamos a trabajar, donde estamos, que la gente diga: me gusta trabajar con esta persona, es correcto, es honesto, es puntual, tiene buena actitud, es atento, que es el mejor. Pero no saben por qué tú tienes todo ese montón de cualidades tan bonitas. ¿Y cuál sería la razón? Pues la que está explicando la palabra del Señor: porque eres bendito con toda bendición espiritual. Y yo siempre he dicho que cuando somos bendecidos en lo espiritual, somos bendecidos también en lo material. Funciona siempre de esta manera: primero somos bendecidos adentro y luego somos bendecidos afuera. Nuestra bendición, nuestro crecimiento en Dios es lo que hace ver después lo mucho que afuera estamos bendecidos por Él. Entonces, bien, vamos a ir avanzando en esta hora para ir terminando en esta última parte. Y quisiera resaltar en esta hora cómo Jacob luchó por una bendición espiritual. Y vamos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y vamos a estar leyendo los versos 24 al 28. Y esta fue una experiencia que tuvo Jacob con un ángel. Génesis 32 del 24 al 28 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sabes que después de que Jacob recibió la bendición de Isaac, tuvo que huir. Como decía alguien, se convirtió en un prófugo de la justicia. Tuvo que huir porque Esaú lo quería matar. O sea, se despertó un odio y un récord muy fuerte en Esaú contra Jacob. Y tuvo Jacob que irse a casa del tío Labán. Tuvo que viajar quién sabe cuántos días y llegar a casa a buscar refugio del tío Labán. Entonces, en ese lugar, básicamente en todo este proceso, ¿verdad? Tiene Jacob ciertas experiencias con Dios. Y aquí encontramos que Jacob se encontró con un ángel y luchó con él pidiéndole que lo bendijera. Ahora, observe que Jacob había sido bendecido por su papá, y esa bendición lo marcó a él donde quiera que iba. Algo que quiero mencionar, no lo vamos a leer ahorita, fue que cuando Jacob llegó a casa del tío Labán,
Jacob, todo en lo que él ponía su mano era bendito. Y hubo multiplicación de las ovejas, del ganado, todo lo que él hacía, los acuerdos que hizo con su tío para trabajar. Se notaba la diferencia, cómo Dios bendecía más a Jacob que a su tío Labán, y obviamente porque la bendición estaba con él. Ahora, quiero resaltar que Jacob en lo material le iba bien, pero a Jacob lo vemos luchando ahora por una bendición espiritual. No sé si usted ha notado que hay personas que le va bien en los negocios, no están en una iglesia, no se congregan en ningún lado. Quizás usted los ve que simplemente son buenos trabajadores y tienen cierta gracia para los negocios, tienen cierta gracia para las empresas y les va bien. Y a veces yo aquí quiero resaltar para que no haya confusión en esto. Si hay una persona que le va bien en lo material, no podríamos decir exactamente que está bajo la bendición de Dios. Tal vez le va bien porque obra bien, porque le gusta trabajar, porque Dios le ha dado una gracia, ¿verdad? Porque Dios a todos cuando nos crea nos coloca talentos y cualidades. Pero sucede algo que en el caso de Jacob le iba bien en lo material, pero le hacía falta la bendición espiritual. Y cuando tiene su encuentro personal con un ángel, él lucha hasta que rayaba el alba para que el ángel lo bendijera. Inclusive tuvo allí una lesión en su muslo. Dice que se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea que fue un forcejeo fuerte. A él le costó. Aquí quiero resaltar, iglesia, que a veces nosotros queremos que Dios nos dé dones, ministerios, y no queremos hacer nada. Al comienzo vemos que Isaac le pide a Jacob que le haga un guisado para él bendecirlo. Ahora vemos que Jacob lucha por una bendición espiritual. Solamente le dijo para que lo bendijera y lucharon. Quiere decir que a veces nosotros, para poder adquirir una bendición espiritual, también necesitamos pagar un precio, también necesitamos un esfuerzo, también necesitamos que nos cueste. Últimamente me vengo haciendo una pregunta y es esta. A las iglesias nos están restringiendo a abrir porque son aglomeraciones y podrían haber contagios. Pero hay aglomeraciones en los Transmilenios, hay aglomeraciones en las calles, la gente comprando en los supermercados, la gente quiere sobrevivir porque dicen que tengo que trabajar y corro los riesgos porque tengo que trabajar. Pero la gente está pensándolo 2 veces si volver o no volver, porque quizás hay riesgos al ir a una iglesia. En una iglesia está Dios, eso téngalo claro. Y básicamente usted tiene que vencer todos estos temores. El mundo va a tener que volver a tomar su curso y usted va a tener que ir al trabajo, va a tener que ir a hacer mercado, va a tener que ir a un centro comercial, a hacer una diligencia en un banco donde entra tanta gente, donde muchos ponen su huella, qué sé yo, y también vas a tener que volver a la iglesia. Entonces básicamente las bendiciones espirituales también cuestan, también tiene usted que luchar muchas veces. Si quiere dones, si quiere ministerios, si quiere que Dios lo use, si quiere crecer espiritualmente, tiene que esforzarse. Y así pasó con Jacob hasta que ya rayaba el alba y se hacía de día, ¿verdad? Entonces el varón, él insiste, Jacob insiste que el varón lo bendiga. Y lo primero, aquí quiero resaltar algo, lo primero que hizo el varón fue cambiarle el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque Jacob, el nombre de Jacob significaba suplantador. Y el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, demuestra que hubo la necesidad de un cambio de nombre. No sé cómo te llamaban en el mundo antes que conocieras de Dios. Quizás eras temerario por el nombre que tenías antes de conocer de Dios. Y apenas llegas a Cristo Jesús, lo que hace el Señor es que te transforma. Y por ende, ese apodo feo, ese nombre que te colocan o algo así, o ese alias que tú podrías haber tenido, Dios te lo cambia. Ahora eres un hijo de Dios, un bendito de Jehová, un ministro del Señor, un siervo de Dios, alguien que Dios puede usar. Entonces quisiera
en Génesis 27:36 confirmar lo que estaba diciendo hace un momento. Génesis 27:36 y dice de la siguiente manera: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Esaú dice que había sido suplantado, pero si usted lee el pasaje en Génesis 25, del 27 al 34, no lo voy a leer ya por tema de tiempo, usted encontrará allí que un día, cuando Esaú tenía mucha hambre y Jacob estaba preparando allí estaba preparando un potaje, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dice el verso 29, él le pidió que le diera de esa comida, de ese guisado rojo. Y sabes una cosa, que Jacob era bien habilidoso, eso sí, y aprovechó el hambre que tenía Esaú y le dijo: véndeme tu primogenitura. Pero Esaú dijo: no, yo voy a llegar a viejo, yo para qué necesito eso, y no valoró la primogenitura. Hay cosas de tanto valor que valen mucho más que la plata, y es la bendición de Dios. Observa que él vende la primogenitura allí y después más adelante no se acuerda y dice que había sido suplantado, pero es que él mismo aceptó darle su primogenitura. Pasaron los años y después como que ya no se acordó. Y básicamente Jacob, un día que hicieron ese cambio con una comida, sí se acordó de que esa bendición él la podía tomar, porque un día Esaú no la valoró. Qué historia tan hermosa, ¿verdad? Cada cosa que se aprende de la palabra de Dios. Y en esta hora hemos aprendido cómo se obtiene la bendición de Dios. Solamente en Cristo Jesús eres bendito por siempre. Y sabes una cosa, que eres bendito en todas las áreas cuando recibes a Jesús en tu corazón. Bien, mis amados, me gustaría orar si alguien está pasando por una circunstancia fuerte en esta hora. Inclina tu rostro y quisiera orar por cada persona y también por aquellos que están pasando momentos difíciles. Padre, te damos gracias en este momento que estamos delante de ti, bendito Dios. Te pido, Rey soberano, en el nombre poderoso de Jesús, que a través de esta palabra muchos sean edificados y enseñados en la misma. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que la gracia, la unción, la presencia de tu Espíritu esté para con ellos, y tú abras los cielos, Dios amado, en cada una de sus vidas. Mira aquel que tiene dificultades, problemas, adversidades, situaciones adversas, situaciones difíciles. Oro por aquel que ha venido de derrota en derrota y que ha venido, Señor Jesús, en decadencia y que sus finanzas están en el piso. Oro por aquellas personas que están pasando situaciones muy duras. También oro por aquellos que hemos sido bendecidos, Dios amado, bajo la bendición en Cristo, que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Oro por la iglesia en general, para que a partir de este instante podamos poner en práctica esa bendición que tenemos en ti, Dios amado, ese acercamiento, y luchemos esa bendición en oración, en búsqueda, para que cada día fluya esa bendición en nosotros. Gracias, mi Rey amado, porque sabemos en esta noche que todas las promesas que están escritas en tu palabra, bendito Dios, se harán realidad en nosotros y se cumplirá todo lo que tú has dicho en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, declaro cielos abiertos para mis hermanos en esta hora, que me ven en esta hora y que me escuchan al transmitir tu palabra. Por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, se abren cielos ahora mismo. Amén y amén. Si eres una persona que por primera vez nos ves, o nunca has repetido una oración para recibir a Jesús en tu corazón y erradiques la maldición de tu vida por causa del pecado y adquieras la bendición en Cristo Jesús. Si tú en esta hora quieres escapar de un día de una condenación eterna y recibir esa vida eterna en Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos y ora conmigo. Repite, por favor: Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra que fue predicada. Hoy te recibo, Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Perdóname de todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad, límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios amado, porque a partir de hoy yo te reconozco como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, les deseo una feliz noche, que la pasen bien. Espero que esta enseñanza les haya edificado mucho y vamos para adelante. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Espera, no te vayas. Tenemos unos anuncios importantes para ti. Quiero recordarte que estamos en nuestro reto de 21 días de madrugada con Dios, el cual fue anunciado el pasado 8 de agosto. Pero tengo una buena noticia para ti. Si no has iniciado el reto, aún estás a tiempo de hacerlo. Inicia hoy y cuenta tus 21 días. ¿Deseas vincularte a nuestro discipulado? Esta es la oportunidad que tienes de conocer más a Dios y conectarte con Él a través de su palabra. Actualmente tenemos temas de la vida cotidiana que te ayudarán mucho en tu diario vivir. De la misma forma, estamos en mejora continua para presentarte siempre lo mejor. Estamos trabajando con la plataforma Zoom. Las personas que ya vivieron la experiencia no dejan de hablar de ella. ¿Y tú estás dispuesto a vivirla? Si es así, por favor, llámanos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos en nuestras redes sociales. Por otro lado, queremos que sepas que se vienen cambios. Tendremos nuestro Conectados renovado. Un espacio donde tendremos mucha más participación, tiempos de alabanza y adoración, tiempos de palabra, invitados especiales, interacción y hasta testimonios. Así que no te desconectes.